Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo turco, donde hoy madre mía, vamos a destapar un rumor que está incendiando las redes sociales. ¿Están listos para sumergirse en el misterio, la intriga y quizás un poquito de amor? Porque hoy vamos a hablar, sí, de ellos, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de esa química explosiva que vimos en *Erkencicus*? Pues parece que esa chispa no se apagó con el final de la serie, y ahora hay rumores, fotos, vídeos, un auténtico tsunami de información, que apuntan a algo más que una simple amistad entre estos dos bombones turcos. Y no estamos hablando de una colaboración profesional. Estamos hablando de un romance secreto en Miami. Agárrense fuerte que esto se pone interesante. Pero antes de empezar a desmenuzar cada detalle, cada mirada sospechosa y cada like en Instagram, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de salseo turco. Porque aquí les traemos las noticias más jugosas, los rumores más candentes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que la historia ha tenido sus altibajos. Después del éxito arrollador de *Erkencicus*, ambos actores tomaron caminos separados. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que, como recordarán, fue la boda del año en Turquía, un evento digno de un cuento de hadas. Can, por su parte, se embarcó en proyectos en Italia, convirtiéndose en un ícono internacional. Pero aquí viene el giro inesperado. Hace unos meses, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Un divorcio que, según los rumores, no fue precisamente amistoso. Y poco después, tachan. Can Yaman es visto en Miami, y adivinen quién más estaba en la Ciudad del Sol. Demet Özdemir. Las alarmas empezaron a sonar inmediatamente. ¿Casualidad? ¿Una simple coincidencia? Muchos fans se negaron a creerlo. Pero las redes sociales son implacables y las pruebas, aunque circunstanciales, empezaron a acumularse. Primero, fotos. Fotos borrosas sí, pero fotos al fin y al cabo, que mostraban a personas que se parecían mucho a Can y Demet en los mismos restaurantes, playas y hoteles de Miami. ¿Podrían ser dobles? Podría ser, pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Una de las fotos más comentadas, por ejemplo, mostraba a una mujer con un corte de pelo y un vestido muy similar a uno que Demet había lucido recientemente, sentada en un restaurante con un hombre que, a pesar de la baja calidad de la imagen, tenía un perfil y una complexión muy parecidos a los de Can. Los fans rápidamente empezaron a comparar la foto con otras imágenes de ambos, buscando similitudes en detalles como la forma de las orejas o la línea del cabello. Luego, vídeos. Vídeos grabados por fans que aseguraban haber visto a la pareja juntos, caminando de la mano, cenando románticamente e incluso besándose. Ninguno de estos vídeos era de calidad HD, admitámoslo, pero la emoción era palpable. La gente quería creer. Los fans de *Candem*, como se conoce a la pareja en redes sociales, estaban enloquecidos. Uno de los vídeos más virales mostraba a una pareja caminando por la playa al atardecer. Aunque las caras no eran claramente visibles, la altura y la forma de caminar de la pareja coincidían con las de Can y Demet. Además, algunos fans aseguraron reconocer la ropa que llevaban, comparándola con fotos de sus apariciones públicas recientes. La especulación era febril, con miles de comentarios analizando cada detalle del vídeo. ¿Pero qué dicen los protagonistas? Aquí es donde la cosa se pone más complicada. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado los rumores. Silencio absoluto. Una estrategia que en el mundo del espectáculo puede significar muchas cosas. ¿Están tratando de mantener su relación en secreto? ¿Están jugando al despiste para generar más interés? ¿O simplemente no hay nada entre ellos y todo es una invención de los medios y los fans? Analicemos las posibilidades. Primero, la posibilidad de que sí estén juntos. Imaginemos la situación, ambos solteros, ambos en Miami, ambos con una química innegable que quedó patente en *Erkencicus*. Es fácil entender por qué podrían querer darle una segunda oportunidad al amor. Además, la presión mediática en Turquía es enorme, así que Miami podría ser el lugar perfecto para escapar de los flashes y disfrutar de su relación en privado.
La Ciudad del Sol, con su ambiente relajado y su anonimato relativo, se convierte en el escenario ideal para un romance discreto. Podrían pasear por South Beach sin ser acosados por los paparazzi, disfrutar de una cena romántica en un restaurante con vistas al mar sin temor a ser fotografiados, o simplemente relajarse en la piscina de un hotel sin tener que preocuparse por las miradas indiscretas. Ahora, la posibilidad de que no estén juntos. Quizás simplemente son amigos que se encontraron en Miami por casualidad. Ambos tienen agendas apretadas, compromisos profesionales y vidas separadas. Tal vez la idea de un romance es solo una fantasía de los fans que añoran verlos juntos. Podría ser que Demet estuviera en Miami para unas vacaciones con amigas, aprovechando un descanso en su apretada agenda, y que Khan estuviera allí por negocios, explorando oportunidades en el mercado americano. El encuentro casual podría haber dado lugar a una cena amistosa o a una tarde de playa, pero sin ninguna implicación romántica. En este escenario, los rumores serían simplemente producto de la imaginación desbordada de los fans. Pero hay un tercer escenario, y este es un poco más turbio. ¿Podría tratarse de una estrategia de marketing? Sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Una relación, real o inventada, entre ellos generaría una atención mediática masiva, lo que podría beneficiar sus carreras profesionales. No digo que sea lo más probable, pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Imaginen el impacto que tendría un anuncio oficial de su reconciliación. Las revistas del corazón se pelearían por la exclusiva, los programas de televisión dedicarían horas a analizar la noticia y las redes sociales explotarían con comentarios y reacciones. Este revuelo mediático podría traducirse en contratos publicitarios más lucrativos, ofertas para protagonizar nuevas series y películas, e incluso una mayor exposición a nivel internacional. La estrategia sería arriesgada, pero sin duda efectiva para impulsar sus carreras. En los últimos días han surgido nuevas pistas que complican aún más el panorama. Algunos medios turcos aseguran que Demet Özdemir está negociando un nuevo proyecto televisivo junto a Can Yaman. Imagínense la bomba. Si esto fuera cierto, significaría que independientemente de si hay o no una relación sentimental entre ellos, ambos están dispuestos a trabajar juntos nuevamente, lo que alimentaría aún más los rumores. Este proyecto, según las filtraciones, sería una comedia romántica ambientada en Estambul, con un guión que explotaría al máximo la química entre ambos actores. La noticia ha generado un gran revuelo entre los fans, que sueñan con verlos de nuevo juntos en la pantalla, protagonizando una historia de amor que trascienda la ficción. También hay que tener en cuenta las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Un amigo de Can Yaman, que prefirió mantenerse en el anonimato, le dijo a un conocido medio turco que el actor está muy feliz y enamorado. Por supuesto, esto podría ser una simple especulación, pero la fuente parece ser bastante confiable. Este amigo, según la publicación, reveló que Can nunca ha olvidado a Demet y que siempre ha sentido una conexión especial con ella. Después del divorcio de Demet, cambió una oportunidad para reconectar con ella, afirmó la fuente. Está muy ilusionado y cree que esta vez las cosas podrían funcionar entre ellos. Por su parte, un familiar de Demet Özdemir publicó en redes sociales un mensaje críptico que muchos interpretaron como una confirmación indirecta del romance. El mensaje decía algo así como: a veces, el destino te da una segunda oportunidad para ser feliz. Este mensaje, acompañado de un emoji de un corazón, fue rápidamente capturado por los fans y compartido miles de veces en las redes sociales. Muchos interpretaron el mensaje como una señal de que Demet está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor y que Can podría ser el hombre que la haga feliz. Además de todo esto, los fans más avispados han notado una serie de interacciones sutiles en las redes sociales que podrían indicar un acercamiento entre ambos. Por ejemplo, Can ha empezado a seguir a varias amigas de Demet en Instagram, y Demet ha dado me gusta a algunas publicaciones de Can relacionadas con su trabajo en Italia. Estos pequeños detalles, aunque aparentemente insignificantes, han sido interpretados por los fans como señales de que ambos están en contacto y que podrían estar intentando mantener su relación en secreto. En fin, mis queridos chismosos, la verdad es que no podemos saber con certeza qué está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la expectación es máxima y los fans están al borde del colapso. Estamos todos esperando a que uno de los dos dé el primer paso y confirme o desmienta los rumores.
La presión mediática es cada vez mayor, y es probable que en algún momento alguno de los dos se vea obligado a romper el silencio y aclarar la situación. Lo que sí podemos decir es que la historia de Can Yaman y de Method Demir es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo y las redes sociales se entrelazan para crear historias que nos mantienen enganchados. Una mezcla de realidad, ficción, rumores y especulaciones que nos hace soñar con el amor verdadero y nos mantiene pegados a la pantalla esperando el próximo capítulo. La historia de *Candem* es un culebrón moderno, una telenovela en tiempo real que se desarrolla en las redes sociales y que involucra a millones de fans en todo el mundo. Así que, recapitulando, tenemos a Can Yaman y Method Demir, dos estrellas turcas con una química innegable. Tenemos rumores de un romance secreto en Miami, fotos borrosas, vídeos sospechosos y declaraciones ambiguas. Tenemos la posibilidad de que estén juntos, de que no estén juntos o de que todo sea una estrategia de marketing. Y tenemos, sobre todo, a millones de fans esperando una respuesta. La trama se complica con la posibilidad de un nuevo proyecto televisivo juntos, las declaraciones de personas cercanas a la pareja y las sutiles interacciones en las redes sociales. El misterio se mantiene y la incertidumbre reina entre los fans. En resumen, el culebrón de Can Yaman y Method Demir sigue abierto y promete dar mucho que hablar en las próximas semanas. Estaremos atentos a cualquier novedad y les traeremos toda la información de primera mano. No se despeguen del canal. Prometo mantenerlos al tanto de cada nuevo giro, cada nueva pista y cada nueva especulación. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo de salseo turco. Espero que les haya gustado. Y como siempre, quiero invitarlos a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Method Demir están juntos? ¿O creen que todo es un montaje? Quiero saber su opinión. Déjenla en los comentarios. Quiero saber si son #Team Candem o si creen que todo es una #fake love. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo de salseo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Quiero que esta familia de chismosos seriales siga creciendo. Gracias por ver. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet, pero tampoco ignoren la posibilidad de que la magia de *Erkencicus* pueda volver a encenderse. Hasta la próxima.